Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Muy agradecidos como todos los miércoles de que nos están acompañando en esta La Voz de Residente en Medicina Interna. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien está realizando una presentación, o como a mí me gusta verlo, como una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Les vamos a recordar que estamos en vivo de dos maneras. Si usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, felicitar o comentar, puede hacerlo en la parte del chat para poder solo leer a la doctora y conteste sus dudas o sepa sus comentarios. Por si lo contrario nos está viendo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17, puede hacerlo en la parte de comentarios y con mucho gusto se lo leeré a la doctora. O si solamente quiere poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos y se entienden. Me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. También me gustaría recordar que cuando se acabe este programa, generalmente al día después, nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Podrán revivir todas las pláticas las veces que le parezcan necesarias con motivo de estudio. Al final del día, esto es para la comunidad médica hecho por los mismos doctores, ya que esto se hace de manera altruista, es de su tiempo y de las experiencias y conocimientos que nos quieren compartir los doctores. Esta noche tenemos una excelente doctora que nos va a acompañar y que va a fungir como maestra. La presento de la Universidad Latina de México, residente del Hospital General de Pachuca, la doctora Fátima Itzel Soto Ríos. Buenas noches, doctora, ¿sí me escucha bien? Hola, buenas noches. Sí, sí, te escucho muy bien. Gracias. Muy bien, doctora Fátima. ¿Qué prefiere, Fátima o Itzel? No le pregunté. Fátima. Muy bien, doctora Fátima, le dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Como ya me presentaron, soy la doctora Fátima Itzel Sotorríos. Yo soy egresada de la Universidad Latina de México y actualmente soy R1 del Hospital General de Pachuca. El tema que les voy a presentar el día de hoy va a ser el síndrome de Sjögren. Como parte de la agenda, pues vamos a ver su definición, vamos a ver un poquito de su epidemiología, vamos a ver la etiopatogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Pues iniciando, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune caracterizada por la infiltración linfocitaria a las glándulas exócrinas. El término de Sjögren se debe a este oftalmólogo holandés que a principios del año 33 publicó su tesis sobre un grupo de 19 pacientes posmenopáusicas que presentaban resequedad lagrimal y oral. Le llamó la atención que 13 de estas pacientes tenían manifestaciones articulares, entonces pues a él se le atribuye el nombre, el epónimo de síndrome de Sjögren. Entonces pues la enfermedad como tal va a ocasionar una epitelitis autoinmune que se va a acompañar de datos clásicos de infiltración a estas zonas, además de síntomas sistémicos. La enfermedad se divide en dos, primaria y secundaria, como muchas de las enfermedades autoinmunes, también aislada o en conjunto. La primaria o aislada es la que no se va a asociar a ninguna patología y la secundaria se puede asociar a artritis reumatoide y a cirrosis biliar primaria. Dentro de su epidemiología se dice que 4 millones de personas en el mundo viven con la enfermedad sin ser diagnosticadas. Realmente es una patología difícil de diagnosticar y es subdiagnosticada. Su prevalencia como tal, pues es la segunda enfermedad la segunda enfermedad autoinmune más frecuente luego de la artritis reumatoide. Si se dan cuenta, pues sí es algo muy común, o sea, nada más que es subdiagnosticada. Es 9 veces más frecuente en la mujer. Sin embargo, en los hombres en los que se presenta con afectación ocular, va a tener peor pronóstico. Ahorita vamos a hablar de eso. Dentro de su epidemiología, realmente hay poca literatura que hable sobre la epidemiología en México, pero sí de Estados Unidos. Se dice que 7 de cada 100,000 personas en Estados Unidos viven con esta enfermedad y su prevalencia a nivel global es del 1%. Dentro de las asociaciones que les comentaba, el síndrome de Sjögren se asocia en un 14 a 18% con lupus eritematoso sistémico, en un 7 a 17% con la artritis reumatoide y hasta en un 12% con la esclerosis sistémica.
Hablando de su etopatiogenia, que en realidad pues es algo complejo y todavía no muy bien entendido, hay factores genéticos, ambientales e inmunológicos que van a estar asociados a esta enfermedad. Empezando con los genéticos, 35% de los pacientes con síndrome de Sjögren ya tienen una historia familiar de autoinmunidad. Quiere decir que al hacer la historia clínica, pues ya vamos a tener un paciente que quizá sí ya tiene antecedente de que alguno de sus familiares tiene algún padecimiento autoinmune. Aquí los que van a estar afectados van a ser los complejos mayores de histocompatibilidad, principalmente los clase 2, DR y DQ, y van a ser los marcadores genéticos mejor documentados en esta enfermedad. Los alelos que van a estar afectados van a ser estos, el 301, 101 y 201, pero el principal alelo encontrado en el síndrome de Sjögren primario va a ser el 301, ¿sale? Y bueno, dentro de los factores ambientales, pues realmente desde hace varios decenios se ha discutido el potencial papel etiopatogénico de los virus en la respuesta autoinmune, ya que pues las glándulas salivales realmente pues son un sitio frecuente de infecciones virales latentes, es decir, se infecta y el virus se queda ahí por un tiempo. Los principales virus asociados a esto va a ser el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis C, están asociados. Este es un corte de histopatología donde se muestra, bueno, es un corte teñido con hematoxilina y eosina, donde se muestra en color moradito la infiltración linfocitaria en una glándula, y en la otra es igual un corte teñido con hematoxilina y eosina, igual existe la infiltración linfocitaria, pero aquí está presente el virus de la hepatitis C. Entonces, sí se ha asociado a estos virus y también al Helicobacter pylori, que es realmente un patógeno muy frecuente en nosotros los mexicanos. Pues dentro de la inmunopatogenia, los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer y los macrófagos en el último estadio de la enfermedad van a ser los que van a estar, pues ahora sí, implicados en esta patología. Este es un cuadrito donde resumimos un poquito. Entonces ya dijimos que va a haber factores genéticos, que son las mutaciones en los complejos mayores de histocompatibilidad, factores ambientales, que por mecanismos todavía no entendidos va a haber producción de autoanticuerpos contra las glándulas exócrinas, principalmente ya dijimos salivales y oculares. Va a haber una infiltración linfocitaria que al principio de la enfermedad va a ocasionar un incremento en el tamaño de la glándula. Después va a haber una activación de los linfocitos T con una producción de autoanticuerpos, esto ocasionando pues una disfunción y progresivamente la destrucción de la glándula. ¿De qué glándulas? Pues ya dijimos, va a haber oculares, salivales, bueno, lagrimales y salivales, entonces pues va a haber una disminución en la producción de lágrima, de saliva, en la producción de moco, inclusive pues va a haber serodermia, también va a haber afectación en estas glándulas en la piel. Y bueno, la presentación de la enfermedad, pues hay síntomas locales y síntomas sistémicos. De manera, pues, iniciando, pues hay ojo seco, es un paciente con boca seca, las afectaciones sistémicas van desde anemia leve, niveles elevados de inmunoglobulina G, son pacientes con anticuerpos antinucleares positivos, son pacientes que van a empezar con síntomas de resequedad, va a haber, ya dijimos, el involucramiento sistémico, la infiltración linfocitaria en las glándulas, va a haber presencia de autoanticuerpos, más adelante vamos a verlos, y estos pacientes van a tener hasta 6 veces más el riesgo de padecer linfoma no Hodgkin. ¿Sale? Más adelante también vamos a ver un poquito de eso. La enfermedad se presenta de los 30 a los 50 años de edad generalmente. Empezando pues con las manifestaciones locales, a lo que decimos queratoconjuntivitis Zika y todo lo que le ponemos el apellido Zika viene del latín seco. Entonces a eso lo llamamos porque pues son pacientes que refieren resequedad. Empezando con la boca seca, son pacientes que empiezan con resequedad por las noches con un incremento en la sed. Va a haber un aumento consecutivo de la ingesta de líquidos, pacientes que están despertando y despertando en la noche porque tienen la necesidad de ingerir líquidos, hasta que va a llegar un momento en el que el paciente refiere que ya todo el tiempo hay resequedad. Van a empezar con disgeusia, va a haber alteración en los sabores, va a haber alteración en la masticación y el habla, y finalmente pues también llegan a cambios en el hábito intestinal. Una de las funciones pues de la saliva pues es finalmente lubricar la comida y hacer que la podamos deglutir de mejor manera. Los pacientes también van a presentar
caries en sitios donde frecuentemente no existen. Entonces, esto también nos hace tener una sospecha clínica en estos pacientes que refieren la resequedad y empezamos a ver que pues, tiene caries donde usualmente no hay. Los pacientes tienen mayor riesgo de padecer infecciones orales como una candidiasis. Entonces, una de las funciones de la saliva pues también es hacer que se lubrique y protegernos pues, de ciertos microorganismos patógenos. Este es aquí un corte de glándulas salivales. El primero es como el otro que les mostraba. Este es una tinción con hematoxilina y eosina y los morados, los puntitos morados van a ser la infiltración linfocítica. La segunda va a ser una tinción donde es una tinción para los linfocitos T anti-CD3, son los que se observan en color cafecito. Lo mismo en las últimas dos, son tinciones especiales donde aquí se observa ya la infiltración linfocitaria en una glándula salival. Dentro de otras manifestaciones locales, pues está el ojo seco, que en realidad es la manifestación más frecuente. Son pacientes que suelen acudir por presencia de ojo rojo, son pacientes que presentan un disconfort ocular, presentan fotofobia. Estos pacientes pueden llegar inclusive a tener uveitis y tienen que ser manejados con esteroide intravenoso. Dentro de otros signos y síntomas pueden presentar también blefaritis, conjuntivitis, ulceraciones corneales, algo tan grave por la resequedad ocular. Entonces, pues hay manifestaciones, el ojo seco por la afectación de la glándula lagrimal, la queratoconjuntivitis que llamamos, la mucosa oral seca, la incapacidad de comer sin alguna bebida, ya dijimos pacientes que despiertan por la noche y hay algunas otras afecciones como la resequedad nasal, la resequedad en la piel que ya les comentaba, e inclusive también resequedad vaginal. Entonces, aquí hay otras presentaciones de la resequedad oral. Son pacientes que pueden tener inclusive disfagia, van a tener, ya dijimos, infecciones localizadas. Entonces, son muchas manifestaciones. Ahora, hablando ya de las manifestaciones sistémicas, el 70-90% de los pacientes presentan fatiga. Puede existir también artritis. Claro, no va a tener las mismas características de una artritis reumatoide. Los pacientes pueden tener en una minoría también el fenómeno de Raynaud. Dentro de las manifestaciones dérmicas del síndrome de Sjögren es la púrpura, y también hay manifestaciones en el sistema nervioso periférico con parestesias, sobre todo en miembros torácicos. Las manifestaciones sistémicas, pues continuamos las musculoesqueléticas, 50-75% de los pacientes lo presentan, 10 a 30% de los pacientes presentan sinovitis, sobre todo de rodilla y de tobillo. Puede existir monoartritis, generalmente ya dijimos, esta no va a ser erosiva, y los pacientes pueden tener anticuerpos anti-CSP positivos, y de hecho, pues pueden estar presentes en el mismo porcentaje que los pacientes con artritis reumatoide, por lo cual pues puede hacer difícil el diagnóstico entre artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Este es un estudio que les puse del año 2012, donde se estudiaron a 419 pacientes y observaron que las mialgias en los pacientes ya diagnosticados estaban presentes hasta en un 70%, y estas aparecían inclusive un 20% antes de todos los síntomas del Zika, y 50% se presentaban de manera simultánea. Dentro de las manifestaciones hematológicas se van a dividir en dos, celular y humoral. Celular, las pancitopenias, y generalmente cuando se presenta en pancitopenias y celular, pues está más asociado al lupus eritematoso sistémico. La principal manifestación hematológica que presentan estos pacientes es trombocitopenia moderada, menos de 100,000, pero que no llega a menos de 80,000 plaquetas. Los pacientes, ya comentábamos, pueden tener anemia, inclusive leucopenia leve, y cuando llegan a afectar en humoral, va a haber gamaglobulinemias. Estas son silentes y pueden marcar el pronóstico. Más adelante, ahorita lo vamos a ver. Otras manifestaciones sistémicas, los pacientes pueden presentar neumonía linfocítica intersticial. Esto porque pues hay una activación anómala de los linfocitos. Son pacientes que van a presentar tos en un 60%, disnea en un 15%, o que pueden cursar de manera asintomática. Otras manifestaciones, esclerosis, también puede haber infiltración linfocitaria dentro del sistema nervioso central. Algunas otras manifestaciones, aunque menos comunes, pero descritas en la literatura, está la pericarditis y la miocarditis.
También están las manifestaciones en el embarazo. Las pacientes que tienen anticuerpos anti-RO tienen 2 veces más riesgo de que el producto salga con lupus neonatal. Otras manifestaciones sistémicas, pues está la renal. Son pacientes que se presentan con acidosis tubular renal, pueden presentar diabetes nefrogénica y pueden presentar hipocalemias refractarias al tratamiento. También existe la infiltración linfocitaria a nivel de la vejiga, ocasionando una cistitis intersticial. Son pacientes que generalmente se presentan con síntomas irritativos, que ya fueron multitratados y que pues siguen sin tener mejoría. Esto pues por la infiltración en las paredes de la vejiga. En esta tinción observamos nefrocalcinosis y hay acumulación de linfocitos T en el glomérulo. Es importante recalcar que solo a 5 a 10% de los pacientes diagnosticados con síndrome de Sjögren van a llegar a una etapa de enfermedad renal crónica. Entonces, aquí tenemos una imagen de una nefrona. Ya dijimos que por factores ambientales, inmunológicos, virus, muchas cosas, pues aquí hay liberación de inmunocomplejos que se van a precipitar y se van a depositar dentro de la membrana mesangial. También va a haber autoanticuerpos que también se van a acumular y van a ser en el túbulo. También va a haber acumulación de células T y B que van a provocar, van a producir autoanticuerpos. Estos se van a infiltrar y pueden ocasionar tubulitis, inflamación y fibrosis. Pero ya dijimos que pues solo un 5 a 10% de los pacientes van a llegar a tener una etapa terminal. El único tratamiento descrito como tal para las manifestaciones de Sjögren en la enfermedad renal, pues son los esteroides, aunque realmente, pues si se fijan en esta tablita, es pretratamiento, posttratamiento y lo siguieron en un tiempo y realmente es muy variable. Hay pacientes con tasa de filtrado glomerular de 40 que recibieron tratamiento con esteroide que mejoran, pero si se fijan, hay otros como en la primera línea que realmente recibieron tratamiento con esteroide y pues quedaron exactamente igual. Entonces, no es un tratamiento todavía que se haya demostrado que tiene mejoría en este tipo de pacientes. Otras manifestaciones extraglandulares o sistémicas en estos pacientes, pues nada más para resumirlas, ya dijimos, la púrpura, el fenómeno de Raynaud, la artralgia, la polineuropatía axonal, mielitis, la neumonía intersticial por la infiltración linfocitaria a este nivel, la cistitis intersticial, la glomerulonefritis. Entonces, son realmente muchas las manifestaciones del síndrome de Sjögren. Dentro de pues, la mortalidad que tienen estos pacientes, ya les había comentado yo previamente que pues tienen 6 veces más riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin. Este es un estudio de 1045 pacientes donde lo siguieron en un año, lo siguieron en años a los pacientes que ya tenían el diagnóstico. ¿De qué se mueren estos pacientes? Principalmente, véanlo en la quinta fila, de neoplasias hematológicas. Entonces, eso es lo que hace que estos pacientes fallezcan. ¿En quiénes? En el género masculino. Como en todas las enfermedades autoinmunes, a los hombres les suelen tener peor pronóstico. ¿De qué otras cosas? Infecciones y también cardiovascular, porque también hay infiltración linfocitaria a este nivel que ocasiona una inflamación crónica que les aumenta pues su riesgo cardiovascular. Ya dijimos que se mueren más, entonces principalmente de neoplasias hematológicas. ¿Qué factores de riesgo extras tiene un paciente para desarrollar linfoma no Hodgkin? Los pacientes que presentan púrpura palpable, linfopenia, niveles de C4 bajos, linfadenopatía, todos esos pacientes presentan, aparte de esos 6 veces más, tienen 5 a 10% extras de tener linfoma no Hodgkin durante toda su vida, ¿sale? Y bueno, este es un estudio donde le hicieron a 175 pacientes donde se tuvo la biopsia disponible de glándula. 136 de estos pacientes presentaron cialodenitis focal, 39 no la presentaron y vean cómo de esos 136, 6 sí presentaron linfoma y de los otros 39, solo uno. El hecho de que tú tengas una biopsia positiva con cialodenitis quiere decir que tienes mayor riesgo de presentar linfoma no Hodgkin.
El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay unos que nos orientan y obviamente pues los confirmatorios. Dentro de los que nos pueden orientar, pues es el test de Schremer, es cuando colocamos una hojita por debajo del lagrimal y esto pues ocasiona una estimulación de la glándula lagrimal y el test va generalmente normal, en menos de 5 segundos tiene que haber un lagrimeo mayor de 5 milímetros en la hoja. Si no existe y es menor de 5 milímetros el lagrimeo, se considera un test positivo que nos puede orientar. Este otro es una tinción de rosa de Bengala que detecta ya daño en el epitelio de la conjuntiva y se va a ver de color rosa rojizo, pero eso solo nos habla de un daño epitelial ya dentro de la conjuntiva. Otro es la cialometría. Ese es cuando se recolecta saliva en un tubo especial. El paciente tiene que recolectar al menos 1.5 mililitros en menos de 5 minutos y si no los recolecta se considera un test positivo. Uno de los más importantes, pues la biopsia de la glándula, donde se demuestra la infiltración linfocitaria. Este tiene que tener al menos 50 linfocitos en 4 milímetros cuadrados para considerarse significativa. Y las pruebas serológicas, que son generalmente las que más se piden, pues ahorita las vamos a ver. Los criterios mayormente aceptados son los de la Asociación Europea Americana, es un consenso, y si se fijan, son varios, son los síntomas oculares, los oculares, orales, algunos otros signos, la histopatología, el involucramiento de la glándula salival y los autoanticuerpos. Y vean, si los dividimos en A, B, C, D, E, los que tienen mayor sensibilidad y especificidad para esto van a ser los síntomas oculares, son los que abarcan más en la tabla, o sea, tienen la capacidad de detectar a más pacientes con síndrome de Sjögren. Y bueno, este es un estudio del 2012, donde estudiaron a 6.087 pacientes, donde el 50% ya tenían el diagnóstico de síndrome de Sjögren. A estos pacientes les hicieron un ultrasonido para ver qué tanta sensibilidad y especificidad se tenía de que el ultrasonido, viendo los daños en la glándula, tuviera la capacidad de dar el diagnóstico. Y miren, un ultrasonido de la glándula parótida tenía una sensibilidad del 82% y una especificidad del 90% para dar el diagnóstico. Ya el diagnóstico serológico pues se hace con autoanticuerpos. Entonces, estos pacientes suelen tener los anticuerpos antinucleares positivos. Los anti-RO están presentes en un 75% de los pacientes. Los anti-LA presentes en un 40%. El factor reumatoide puede estar presente en el 80% de estos pacientes y también es muy importante medir los niveles de complemento en estos pacientes. Ya les había comentado que es un marcador pronóstico. Este es un estudio donde siguieron a 313 pacientes con síndrome de Sjögren a 10 años y vieron cómo a medida que iban bajando los niveles de complemento, iba bajando también la sobrevida de los pacientes. Entonces, realmente todos los pacientes con síndrome de Sjögren en su seguimiento deberían llevar niveles de complemento para ir marcando su pronóstico, ¿no? Otros marcadores, pues ya bueno, los que dijimos, el anti-RO, anti-LA, los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, las crioglobulinas que se han descrito también y pues el complemento. Siempre tenemos que tener el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Aquí pues el diagnóstico diferencial a considerar, pues drogas, ahorita vamos a ver cuáles, medicamentos, bulimia nerviosa, la diabetes, infecciones crónicas por hepatitis C, HIV, sarcoidosis, amiloidosis. Y dentro de los medicamentos que siempre tenemos que investigar que nuestro paciente no esté consumiendo antes de empezar, pues son como tal una sospecha diagnóstica, pues son los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, antihistamínicos, nicotina, opioides. De hecho, estos medicamentos tienen que ser suspendidos si el paciente los consume 7 días previos antes de iniciar las pruebas, sale como la cialometría. El tratamiento, pues de esta tabla lo más importante es que todos los pacientes con síndrome de Sjögren tienen que ser tratados de manera multidisciplinaria, tienen que ir desde un psicólogo, un oftalmólogo, el nefrólogo, el reumatólogo, o sea, tienen que ser tratados de manera multidisciplinaria y pues que siempre hay que llevar un seguimiento de la funcionalidad de la glándula para ver el daño que va a ir llevando de manera progresiva.
El tratamiento, pues realmente existe tratamiento para todas las manifestaciones presentadas en el síndrome, pero hay que recordar que el tratamiento solo es sintomático, nunca va a evitar la progresión de la enfermedad. Los síntomas oculares. Para tratar los síntomas oculares, pues el paciente tiene que tener buena higiene. Se recomienda que los pacientes consuman dulces ácidos y goma de mascar para estimular la glándula salival y pues si no funciona, pues ya hay tratamientos con saliva artificial. Para los síntomas oculares existen las lágrimas artificiales, los esteroides tópicos y en casos ya pues que no respondan a tratamiento, la ciclosporina tópica. Vamos a hablar de dos de los principales para la resequedad oral. Vamos a empezar. Primero, pues obviamente hay que descartar otras etiologías. Esta prueba se hace sin estimular la glándula salival. Si produce más de 0,1 mililitros por minuto de saliva, ya no se requiere ningún otro estudio, se considera normal. Si es menos de 0,1, entonces hay que hacer una estimulación a la glándula salival y se va a dividir en tres. Si es de 0,7, 0,1, 0,7 y menos de 0,1, entonces se va a dividir en grados 1, 2 y 3. Todos estos ya son grados de disfunción. Los tratamientos, pues ya dijimos, primero no se considera de primera línea, pues la estimulación farmacológica, sino pues lo que ya comentábamos, ¿no? Y para los otros, para el último grado, que es el de mayor afectación, pues ahí sí ya se considera pues la sustitución de la saliva. En caso de que no, pues la estimulación farmacológica como colíticos, electroestimulación en el último de los casos. Para la afectación ocular, el OSS son varios síntomas que se consideran para empezar el test: la disfunción visual, pacientes que presenten fotofobia, blefaroespasmo, inflamación de la glándula de Meibomian y dolor en todo el globo ocular. Y además, cronicidad, que ya tengan 2 a 4 semanas con los síntomas. Si tienen, ahí sí va a importar va a importar menos de 5, más de 5, se le tiene que hacer un test de OSDI, que va a ser un cuestionario para clasificar el grado de ojo seco según su sintomatología. Son varias preguntas que se le hace al paciente y de acuerdo a esas preguntas vamos haciendo un puntaje. Se considera normal si es menos de 13, un OSDI leve moderado de 13 a 22 y de 23 a 48 ya se considera algo grave. A partir del 33, que vean aquí en esta tablita es lo que sigue, es cuando vamos a empezar a continuar, ¿no? Con nuestro diagrama. Menos de 33, pues no se considera una queratoconjuntivítica grave. Más de 33 y criterios de severidad, pues ya se considera algo grave, ¿no? Entonces es generalmente lo que tenemos que ir siguiendo. Para todos, pues primero se inicia el tratamiento con lágrimas artificiales. Aquellos pacientes que no responden a este tratamiento se inicia con glucocorticoides tópicos, ciclosporina. Hay muchísimos tratamientos. Se va siguiendo un diagrama prácticamente en todos. Generalmente estos pacientes tienen que ser referidos a oftalmología y pueden recibir tratamiento con esteroides de 2 a 4 semanas. Hay prácticamente diagramas para todas las manifestaciones del Sjögren. Miren, las manifestaciones glandulares, que se inicia desde lo más leve, ¿no? Por ejemplo, aquí, sintomáticos, luego se considera glucocorticoides, después se considera el rituximab. En los pacientes con involucración articular se consideran primero los inhibidores de la COX-2, hidroxicloroquina. Va a haber prácticamente tratamiento para todo, para la afectación cutánea, para la afectación pulmonar, que se inicia con tratamientos inhalados, posteriormente glucocorticoides, inclusive pues ya los anticuerpos como el rituximab, para el involucramiento también renal, para las neuropatías. En realidad hay tratamiento para todos, pero ya dijimos que pues aunque haya tratamiento y exista mejoría de la sintomatología, no va a evitar la progresión de la enfermedad. Y pues el tratamiento sistémico finalmente pues se utiliza metotrexate, hidroxicloroquina para las manifestaciones musculoesqueléticas, la prednisolona en aquellos pacientes que no son respondedores a otros tratamientos, pero el principal pues va a ser el rituximab, es como el último y es el anticuerpo anti-CD20 que es como el top ahorita en el tratamiento para el síndrome de Sjögren. Y pues en ese estudio fue un randomizado doble ciego donde a unos pacientes les dieron rituximab, a otros les dieron placebo y vieron cómo si disminuía aumentaba la producción de saliva, de lágrimas. Realmente sí mejora los síntomas sistémicos y pues en realidad es el único tratamiento actualmente pues más aprobado, por decirlo así, para el síndrome de Sjögren. Y pues con eso concluiría mi clase.
Muchas gracias, doctora Fati. Excelente exposición. Tenemos muy buena cantidad de audiencia también en Facebook. Así que me gustaría decirles que si tienen alguna duda para la doctora, pueden escribir una parte del chat y con mucho gusto se la leemos para que conteste su pregunta o sepa sus comentarios o pues también conozca de sus felicitaciones, porque a mí me encanta que feliciten a los doctores. También se los recomiendo si están en Facebook, con mucho gusto yo leo las preguntas para la doctora. Ahora, para brindarles un poquito de tiempo a quien quiera preguntar, porque por ahí vi interacciones de levanto mano, les comento que solamente tengo manera de interaccionar con ustedes por medio del chat, no podemos ceder la voz por el instrumento de Zoom, así que si quieren preguntar algo, hay que hacerlo por la parte del chat. Muchas gracias. Enseguida le voy a ceder la voz a nuestro doctor mentor que nos acompaña generalmente en medicina interna para que me dé sus comentarios, alguna conclusión o algún comentario que le quiera dar a la doctora. El doctor Marco Antonio García, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto volver a estar este año 2022 en este foro. Gracias que nuevamente nos dan la oportunidad y esperemos que no sea ni la primera ni la única ponencia. Realmente, Fátima, creo que elegiste un muy buen tema, un tema que es un clásico en la literatura de la medicina interna, donde, como lo expusiste de forma muy adecuada, pues a veces es necesario echar la mano de muchos compañeros, tanto médicos como apoyos a la salud, como psicólogos y como lo mencionas. Es una enfermedad difícil, una enfermedad complicada. Me gustó tu exposición, y bueno, pues muchas felicidades. Y sobre todo, que pues prácticamente ya eres R2, estás a unos días de ser R2 y demuestras que eres toda una R2, Fati. Muchas felicidades. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Marco. Doctora, tengo algunas preguntas, se las voy a leer. De parte de Alejandro Vázquez comenta, ¿hay síndrome de Sjögren post-COVID? Acá hemos visto activación de lupus post-COVID, o si se ha visto aumento de incidencia en era COVID, o en su defecto, cambio en los síntomas de la presentación en era COVID. Pues no, hasta donde yo he leído de la literatura, ahorita no he visto casos aquí o descritos, al menos en lo que yo aquí llevo de la residencia, la verdad es que no se ha visto como un incremento o que se haya asociado a COVID. Puede ser que más adelante lo veamos, pero hasta ahorita, pues no. Muy bien, doctora. Comenta Fátima, y en pacientes con corticores resistencia, ¿qué se puede dar? Gracias y felicidades. Pues como lo comentaba, pues va a depender de la manifestación que presente el paciente, ¿no? Les comentaba diagramitas exactamente para todas las manifestaciones. Aquellos pacientes que son resistentes va a depender de la principal manifestación que presenten. Entonces, existe desde la ciclofosfamida, la ciclosporina, hasta llegar a los anticuerpos como rituximab, pues ahora sí que va a depender de la manifestación que presente principalmente el paciente. Muy bien, doctora. Otra pregunta comenta, ¿puede tener otra enfermedad autoinmune además de Sjögren? Sí, lo comentábamos al principio, Sjögren se asocia a lupus eritematoso hasta en un 18%, a artritis reumatoide en un 12% y a esclerosis sistémica también se ha visto que se ha asociado a la enfermedad. Muy bien, doctora. Por el momento son las únicas preguntas, las demás veo puras felicitaciones, así que me gustaría antes de pasárselas a leer, porque también me encanta leer eso, si nos puede dar una recomendación final para sus compañeros residentes que nos están viendo. Pues que cuando llegue un paciente con las manifestaciones que ya les comenté, pues que pensemos en síndrome de Sjögren, porque la verdad es que es de las pocas manifestaciones, de las pocas enfermedades que usualmente pensamos. Siempre nos vamos por lupus, siempre nos vamos por artritis, entonces ya vimos que es la segunda enfermedad más frecuentemente inmunológica después de la artritis reumatoide, entonces pues que siempre pensemos también en Sjögren, no lo dejemos a un lado. También es una enfermedad pues importante y pues realmente subdiagnosticada, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Le voy a pasar a leer algunos comentarios que estoy viendo que van dirigidos para usted. Telma, muchas felicidades, doctora. Ana Lisbeth, excelente tema. Lili Martínez, excelente ponencia. Muchas felicidades a la doctora. Gloria Ponce hace una pregunta, ¿se puede asociar
el síndrome a mieloma múltiple? Pues no asociar hasta donde se ha descrito en la literatura, pero es un diagnóstico diferencial por las lesiones que se pueden presentar en el sistema nervioso central. Muy bien, doctora, le sigo leyendo comentarios. Leticia, felicidades a la doctora. Andrea Lidiana, gracias, doctora. Ivette Sánchez, excelente ponencia, felicidades. Gina comenta, felicidades a la doctora. Rocío, gracias, doctora, excelente plática, muchas felicidades. Juan Manuel, felicidades, doctora, gracias. A ver, muchas felicidades, doctora. Froyan, gracias, excelente ponencia. Andrea, gracias, doctora, excelente plática, felicidades. Sirna, felicidades, doctora Fátima, excelente exposición. Gracias, Era, dice, felicidades, excelente ponencia. Gloria Eira, felicidades a la doctora, muy interesante tema. Doctora, antes, bueno, hay un comentario de Diana Monroy, no sé si está haciendo una pregunta exactamente, pero se la voy a leer. Dice, Plaquenil, dosis mínima en Sjögren controlado. Pues también es un tratamiento descrito para las manifestaciones articulares. Y sí, realmente se utilizan ciclos cortos, en menos de 7 días, pero sí también sí está descrito en la literatura. Pues muchas gracias, doctora. Ya no tengo más preguntas, nada más que agradecerles. Les recuerdo que si se perdieron la plática de la doctora Fátima y quieren volver a revivirlo por motivos de estudio, la van a encontrar en la página de YouTube como Medical Legal Center, al igual que si lo quieren ver en Facebook, lo puede volver a revivir ya que estuvo en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. También los invitamos, si ustedes quieren realizar alguna clase, con mucho gusto les cedemos una de las horas de las diferentes especialidades que tenemos para poder escuchar sus experiencias y conocimientos tal como lo hicimos esta noche con la doctora Fátima. Doctora Fátima, muchas gracias por regalarnos de su tiempo y también muchas gracias al doctor Marco Antonio por acompañarnos. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, comuníquese con nosotros a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto estará recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Nos despedimos con los comentarios de Fátima Navarro, que dice felicidades a la doctora Fátima y un corazoncito. La doctora Atanasia dice felicidades doctora Fátima, y Sirina comenta gracias a Medical Legal Center por la invitación a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y muchas gracias a los doctores, que pasen muy bonita noche. Gracias. Hasta luego.